Hola a todos, segundo B. Bueno, en esta clase vamos a comenzar a dar cierre a nuestro año que hemos transcurrido de manera virtual, que ha sido un año en que todos tuvimos que aprender a adaptarnos a la nueva situación y sacar el mejor provecho de todo esto. Y con esta palabra me quiero quedar, que es la de adaptarse, la de adaptación, porque le vamos a dar sentido para la biología a esta palabra. Nosotros sabemos que en esta materia no podemos perder de vista conceptos principales y muy esenciales como es el de evolución y el de adaptación. Hay una frase muy famosa que dice: nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Y con esta frase queremos abrir el panorama a un montón de preguntas, con la explicación de un montón de fenómenos que ustedes estuvieron trabajando en el documental de la clase pasada, que tiene que ver con que a partir de la atmósfera oxigénica que estuvieron trabajando y que fue lo último que vimos en el video, comienza todo el estallido evolutivo de las distintas especies de distintos animales. Entonces es ahí donde empiezan todas estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué las serpientes no tienen patas y sus distintos parientes, por así decirlo, los reptiles sí las tienen? ¿Por qué hay animales que sí se adaptaron a respirar la atmósfera oxigénica y otros no? Entonces, a partir de todas esas preguntas es donde surge este concepto de evolución. Además, al principio del video les indicaba que nosotros tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajo, que es esta manera virtual. ¿Qué quiere decir esto de adaptarse? ¿Cómo lo podemos vincular a este concepto con la biología? La evolución, como nombramos esta palabra tan a menudo durante la biología, con su principal exponente que es Darwin, ¿qué significa esta palabra? A evolución siempre lo relacionamos con cambios. No sabemos si son cambios para mejorar o no, pero sí tiene que ver con que una especie sufre un cambio a partir de 3 pilares principales que tiene esta teoría. Para ir comenzando a trabajar estos 3 pilares que venimos nombrando, tenemos que englobarlos en 3 ideas principales. Una es que las distintas características y la información que tiene cada organismo está contenida dentro del ADN. ¿Pero qué es el ADN? Es esta sustancia que nosotros trabajamos, que está dentro del núcleo, que contiene toda la información de las células de un ser vivo. Este ADN, por ejemplo, en 1 gramo de ADN tenemos alrededor, si lo pasamos a unidades de computadoras, tenemos alrededor de 2 millones de gigas. Es decir, imagínense cuántos pendrives tendrían que usar para almacenar la información de 1 gramo de ADN. Entonces, toda esa información que está ahí configura un ser vivo. Configura su color de piel, su estructura del pelo, si tenemos escamas, plumas o piel, si tenemos ojos marrones o ojos claros, si tenemos todos los dientes o si no los tenemos. Entonces, todo esto está contenido dentro del ADN. Y lo importante de este ADN es que se hereda, es decir, se pasa de padres a hijos o de progenitores a su descendencia, tanto en la reproducción sexual como en la reproducción asexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las características son heredables. Si seguimos hablando de genes y de esta herencia, tenemos que tener en cuenta que los genes tienen variabilidad. ¿Qué significa esto? Que los genes tienen distintas formas de la misma información. Por ejemplo, en el ser humano, el gen que configura el color y la forma de los ojos tiene distintas variantes. Si bien la función del ojo de todos es la misma, la única variante sería, por ejemplo, el color y la forma. Entonces, el gen que expresa el color de ojos tiene variaciones, que son ojos claros, marrones, negros. Entonces, eso significa variabilidad, que cada gen puede tener distintas variantes, así como el color de pelo, el color de la piel, o incluso tiene que ver también con las conductas de muchos animales. Entonces tenemos que tener en cuenta, como nombramos hasta ahora, herencia y variabilidad. Y otro pilar que tenemos que tener en cuenta es el que se denomina selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les nombraba al principio del video, tiene que ver con el concepto de adaptación. Es decir, cómo los seres vivos pueden mejorar sus características para adaptarse mejor al ambiente, es decir, a su entorno y así sobrevivir. Entonces tenemos que tener en cuenta que el ambiente ejerce una presión sobre los seres vivos que los impulsa a cambiar sus características para poder sobrevivir.
Y eso lo vamos a ver ahora en un estudio de caso que les voy a dejar junto al documento. Pero acá tenemos que tener en cuenta que estas características que a los seres vivos les permite tener éxito como especie y sobrevivir son heredables. No de una generación a la otra, sino que se van acumulando a lo largo de millones de años y esas distintas modificaciones se pasan a sus hijos. Estas modificaciones las hacen aquellos que han sobrevivido. Los que no han sobrevivido quedan en nuestro registro fósil. Y por último, para tener en cuenta también tenemos que no perder de vista el concepto de mutación. Como dijimos, el ADN tiene gran cantidad de información, como dijimos, aproximadamente 2 millones de gigas en un solo gramo. Se hacen copias cuando nos estamos reproduciendo. Como vieron en el caso de la mitosis, el ADN se duplica, se divide y pasa a cada una de las células hijas. Pero hay que tener en cuenta que a veces surgen fallas en estas copias y las copias no son exactas. Cuando estas copias no son exactas, se dice que hubo una mutación. Y estas mutaciones a veces no se notan y se van acumulando a lo largo de millones de años y luego se expresan. Y esto también es un mecanismo de evolución. Tenemos que tener en cuenta también que las mutaciones no son decididas por el organismo vivo, es decir, no es que yo puedo cambiar tal característica para poder adaptarme mejor. Eso no se cumple en el caso del ser vivo, del ser humano, ya que tenemos la posibilidad de elaborar herramientas y distintos recursos para que nos permitan sobrevivir de otras maneras. Pero en el caso de los demás animales, estas mutaciones no son elegidas, sino que son aleatorias, es decir, al azar. Estas mutaciones, si tienen éxito, le permiten sobrevivir al ser vivo, y si la mutación no tiene éxito, es decir, no es de mejora para ese ser vivo no sobrevive. Entonces tengamos en cuenta que el ser humano tiene un montón de mutaciones. Una de esas mutaciones la denominamos cáncer, y otras mutaciones que se fueron acumulando a lo largo de los años que no nos hicieron ningún tipo de modificación en nuestra estructura. Por ejemplo, la pérdida de la cola. Nosotros tenemos un vestigio de la cola, que es el hueso coxis que tenemos al final de la columna vertebral. Esa mutación no nos hizo ninguna modificación más que permitirnos tener una mejor adaptación al andar bípedo, es decir, a caminar en 2 pies. Pero esta mutación no nos trajo un inconveniente, nos trajo un beneficio. Ahora, hay mutaciones como es la de pérdida de la melanina de la piel, que sería en el caso de que diferencia la raza más negra que la raza de pieles blancas. Esto nos trajo una desventaja, que es soportar de menor medida la radiación solar. Entonces las personas que tienen la piel con mayor intensidad de melanina, es decir, con mayor color, tienen mayor resistencia a la radiación solar. En cambio, las personas con menos melanina, o incluso aquellas que no las tienen, que se llama enfermedad de piebaldismo, tienen una nula resistencia a la radiación solar. Entonces las mutaciones en algunos casos permiten la supervivencia y permite que esa especie se prolongue más en el tiempo, y otras mutaciones no. Por eso se dice que las mutaciones son al azar. Entonces, con estos conceptos nos quedamos y ahora vamos a pasar al documento de clase. Pero la idea es que no pierdan de vista estos 2 conceptos principales para la biología: evolución y adaptación.